Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que ilumina la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Hizo adivinación para las 200 divinidades. Afefefefe, Ofeile, Ofeono, Unlon da Ifá fun Orunmila, Abufun ayugo Otun, Pelú ayugo Osi. Ni oyo ti won tin cole orun, bowasi cole aye. Hizo adivinación para Orunmila y para las 200 divinidades cuando venían al mundo. Les aconsejó que hicieran sacrificio para evitar el riesgo de pasar todo su tiempo en el bosque. Se les indicó que debían hacer sacrificio con un chivo a Eshu y que, cada vez que amenazara con llover, debían continuar su camino sin detenerse ni buscar refugio en el trayecto. Orunmila fue la única divinidad que realizó el sacrificio. Posteriormente partieron hacia la tierra por mandato de Olodumare. Debido al sacrificio que no hicieron, Eshu fue a esperarlos en la frontera entre el cielo y la tierra. Tan pronto como los vio a lo lejos, abrió las llaves de la lluvia del cielo y comenzó a llover. La lluvia fue tan intensa que cada una de las divinidades empezó a buscar refugio en distintos puntos del camino, con la esperanza de que la lluvia cesara. Orunmila se detuvo brevemente a descansar en la casa de Egungun, quien le brindó gran hospitalidad. Egungun lo persuadió para que se quedara hasta que dejara de llover, pero Orunmila insistió en continuar su viaje. No obstante, Egungun le dio un gorro para cubrir su cabeza de la lluvia y con él continuó su camino, mientras los demás prefirieron permanecer bajo refugio hasta que la lluvia amainara. Orunmila recibió una bienvenida tumultuosa de parte de sus hijos y seguidores, quienes esperaban su llegada. Sus hijos le dieron ropas nuevas para vestir, pues estaba completamente empapado. Mientras él se establecía en la tierra, los otros todavía permanecían resguardados en distintos puntos del trayecto, porque la lluvia continuó sin cesar durante 3 años. Cuando finalmente la lluvia se detuvo, Ogún decidió que no tenía sentido continuar su viaje, pues estaba bastante contento en su morada improvisada al borde del camino. Los demás tomaron decisiones similares. Cuando le preguntaron a Orunmila por el paradero de sus compañeros, respondió que se habían refugiado de la lluvia en distintos puntos del camino hacia la tierra. Por eso, hasta el día de hoy, la comida se ofrece a las demás divinidades fuera de la casa, en senderos del monte y en los caminos, lejos del hogar. Y por eso también Orunmila es la única divinidad que normalmente es servida dentro de la casa. Cuando este Odú sale en Igbodu, se le aconseja a la persona que, cuando llueva estando fuera de su casa o durante un viaje, nunca busque refugio, sino que se dirija directamente a su hogar para disfrutar de paz y prosperidad duraderas.